La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y en ese instante, compré los tenis y no me los puse, los colgué en la puerta con el trofeo y la medallita, lo colgué en la puerta y le escribí una nota a mi papá que siguió pegada en la puerta por muchos tiempos diciendo, del arte sí se puede vivir, por unos tenis que no me los puse, estaban ahí colgados. Yo creo que ahí en ese instante tomé una decisión, digamos, irreversible de ser artista, y en ella me he sostenido mucho tiempo, con todas las dificultades del caso, con todos los problemas del caso y con todas las demoras en alcanzar esos éxitos que uno quisiera alcanzar, pero ahí voy, en ese camino y en ese trasegar. O sea que uno podría pensar, Carlos Vicente, que parte de la culpa en lo que tú eres hoy en día la tiene tu padre. Por supuesto. Si no hubiese sido por que te hubiese puesto a contar allá cosas en la fábrica de repuestos, de motos, no hubieses sido tan rebelde y no hubieses... La rebeldía venía de mucho tiempo. Papá era como el sparring, un gran retador que siempre me ponía en ese plano de que pues supérese, disciplínese, trabaje, y lo decidí hacer, pero en el campo que él no esperaba, que era el del arte. Y creo que eso fue una victoria que luego él, antes de morir, me concedió con orgullo. Entonces siento que sí hubo una superación, un triunfo en ese sentido que nos sobrepone a todos los artistas. Es esa lucha contra el tiempo, contra el padre, contra el sistema, y nos ubica en ciertos lugares, a veces privilegiados, otras veces guetos de la vida, y estamos ahí, luchando en medio de esas trivialidades. Bueno, vamos haciendo recuento. Entonces, Carlos Vicente, más conocido como Caviza, pasa por intercolegiados, hace teatro, gana premios, termina escribiendo un primer libro de cuentos que es La caída de las cucarachas, termina siendo escritor de cuentos mientras también eres narrador oral y gestor cultural, se inventa varios proyectos importantes como las cápsulas de la memoria, se planta una idea de bibliobús que va tomando forma, pasa de moto a bus, y después llega Carlos Vicente el novelista, con una novela que se llama Las 5 noches del olvido. Ahora vamos a hablar sobre lo del bus, sobre esos temas que son importantes, pero me interesa mucho la línea de tiempo en lo narrativo. De cuentista pasas a novelista. Pero especialmente esa novela es una construcción de cuentos. Si tú lo ves, cada capítulo hay una narración. Es una vieja, es una anciana que le está contando unos cuentos de un pueblo que nunca existió, una chica, una colegiala que se cambió de lugar de casa. Y ella cada noche de luna llena se va a encontrar con la anciana, y esta anciana le cuenta esos cuentos, y ella, la chica empieza a creer el cuento y a buscar ese pueblo que está justo bajo sus propios pies, debajo de un centro comercial. Entonces esa búsqueda y eso está contada a manera de cuentos. Inicialmente era un trabajo de cuentería, te lo confieso, que estrené en el Teatro Confamiliar con mucho éxito, que se llamaba Las noches del espantapájaros. Por eso la novela se iba a llamar La noche del espantapájaros, pero un amigo me lo hizo cambiar el título a Las noches del olvido. El asunto es que el tema es que logré pues configurar esto como una novela gracias a que ese amigo que quiero mencionar se llama John Jairo Carvajal, y a Jaime Ochoa, quienes me aconsejaban entretejer esas historias a manera de ya una narrativa más amplia, porque los cuentos eran en sí extensos. Entonces logramos, a través de un personaje, entretejer esas historias y construir una línea narrativa muy novelada. Ese proyecto me demoró unos 5 años construirlos. Estaba en una crisis económica y muy compleja, y me estaba dedicando muy de lleno a la novela, y paralelo a eso, pues
ya a punto de renunciar, participé en el concurso de cuento de RCN, Ministerio de Educación, que es un premio nacional, porque yo estaba como a punto de esa renuncia. Yo no quiero seguir escribiendo, creo que esto no está funcionando. Y mi esposa me dijo, mande ese cuento al concurso, mándelo, porque yo vi cantar a Joan Manuel Serrat y a Joaquín Sabina allá y yo quería verlos y no pude verlos y estaba pues muy conmovido con todo esto. Y mando el cuento y me lo gano. Entonces, de nuevo, en una situación de crisis económica, pidiéndole a mi papá plata prestada para que me ayudara. Y en ese momento en que yo estoy pidiéndole plata prestada, recibo la llamada de decirme que me gané ese premio. Y yo digo, papá, me gané el premio de cuento de RCN. Y él, ¿qué? ¿Se va a haber ganado usted algo? Y entonces yo le pero gané, no me quiso creer, me tocó ir a celebrar de otro lado. Cuando ya aparecí en prensa y en televisión, el hombre pues orgulloso me compró un vestido blanco de esos para que fuera a recibir el premio, una guayabera blanca y un pantalón caqui muy lindo, para que me fuera muy costeño a Cartagena. Recuerdo mucho eso, que fue una premiación que estaba con Juan Gosaín, si no estoy mal. Sí, me fue súper bien. Y ahí sí me animé a terminar la novela. O sea, Juan Gosaín, ver todo ese escenario y estar entre escritores, me animó mucho a seguir con el proyecto de ser escritor. Me animó a terminar la novela y justo al año siguiente esta novela pues gana este premio y es publicada. Con sus fallas y con sus cosas, pero con ese mensaje interno de sigue, este es el camino, y seguí escribiendo por ese lado. Creo que fue un momento muy bonito. Y después de eso, Carlos Vicente, los que te hemos conocido y los que hemos visto cómo se han generado espacios culturales en la ciudad, aparece un Carlos Vicente con un proyecto ya muy gigante, que aunque a muchos les ha costado aceptar que es un proyecto de una importancia y de una necesidad cultural en el departamento, eso yo creo que es innegable, y es el bibliobús de la memoria. Pero ya habíamos hablado ahora un poco sobre las cápsulas de la memoria. ¿Qué fueron las cápsulas de la memoria? ¿Qué es el bibliobús de la memoria, Carlos Vicente? Y lo más importante que quiero preguntarte es, ¿por qué esa preocupación de decirnos imperantemente no olviden estas cosas? Porque siempre has insistido en eso, en trabajar con la memoria. Por el Gordocisas, por la búsqueda que hay grande de encontrar que en esos territorios pequeños que vivimos hay contenida una energía histórica, un pasado presente que nos nombra a todos, que nos hace significativos. Yo empecé buscando la historia de Dos Quebradas, descubriendo que Dos Quebradas fue fundada con un acto de corrupción, con 3 cheques chimbos, y como un exdiputado me cuenta eso con una picardía tremenda, y yo grabo esas conversaciones y me doy cuenta de que toda esa narrativa fundacional de Dos Quebradas era clave para entender ese municipio en su situación actual política y administrativa tan compleja. Entonces, entendí que comprender las narrativas fundacionales de las comunidades era necesario para comprender cómo se habitaban esas comunidades, qué era lo que las movía. Alguna vez escuchaba a Diana Uribe en sus programas de Caracol en ese tiempo hablar sobre los mitos fundacionales. Y yo decía, es que el mito fundacional de Japón es, el mito fundacional de Dinamarca es. Entonces yo escuchaba y decía, entonces, ¿cuáles son las narrativas fundacionales? No podía decir mitos fundacionales de un barrio, sino cuáles son cómo se fundaron. Y esa pregunta me orienta a buscar esas historias y a construir con la comunidad, digamos, una narrativa común, escuchar a los viejos fundadores de los barrios como Cuba, como los barrios de El Plumón, ¿cierto? Kennedy, y salían unas historias poderosas. El ferrocarril. Que en momento nos presentaste. Claro, y salían unas historias poderosas, grandísimas, que consignábamos. ¿Y qué vamos a hacer con esas historias? Pues hicimos un proyecto de cápsulas del tiempo, donde pues recogíamos esas historias con la gente de la comunidad y le decíamos a esos fundadores que les contaran esas historias a las nuevas generaciones para que entendieran el barrio que habitaban, y las nuevas generaciones nos contaban sus historias de cómo habitan el barrio, y en esos intercambios los poníamos a escribir cartas al futuro.
díganos cómo se imaginan el barrio, cuéntenles esta historia a la gente del futuro, cómo se fundaron y cómo se imaginan el barrio. Y esas cartas quedaron guardadas en 6 cápsulas del tiempo que se sembraron en la ciudad, en un proyecto muy bello para celebrar el sesquicentenario, unas cápsulas que parecían cascos de mangos, mangos que se abren como cascos. Y después quedamos preguntando, ¿y qué vamos a hacer? O sea, esas historias no pueden quedar enterradas, tenemos que seguirlas mostrando. Entonces nos inventamos un dispositivo que movilizara esas historias, que fue el bibliobús. Y el bibliobús, un bus de 12 metros, que tú dices es un proyecto grande, lo es, y pesado. Ese bus viejo, antiguo, cebollero, que logramos quitarle por muy poco pedo al Colegio La Salle, y que pudimos pintar y organizar como biblioteca móvil, con estos estantes que se ven por acá, y llevarlos a los barrios, pero no solo con los estantes, sino con los viejos fundadores, que iban de un barrio a otro contando la historia del otro barrio, con una apuesta de cuentería y teatro, con una obra llamada Chavarí, con la que nosotros le contamos a través del teatro a los otros barrios cómo se habían fundado Cuba, cómo se había fundado Kennedy, qué pasaba en esas historias. Y ese proyecto fue muy poderoso, íbamos súper enchufados, movilizando esas historias. El público, no te imaginas, se reunía alrededor del bibliobús en las plazas, en los parques, porque el bibliobús se estacionaba en los parques y se desplegaba todo el escenario, un teatrino gigante, todo. Mi hijo actuaba, mi otro tocaba guitarra, el otro chico, y los actores y con títeres, Toto, Alexei, trabajamos muy bello ese proyecto, pegó muy duro, vinieron los de Caracol, nos hicieron temas nacional, todo fue muy bonito, íbamos muy bien, teníamos todo preparado para el próximo año y vino la pandemia. Y el bibliobús con la pandemia, por obligación, tuvo que quedarse quieto. Y hasta ahí llegó en este momento esa historia, porque apenas vamos a volver a mover el bibliobús este año, después de 2 años de quietud. Que además ha sido un proyecto, Cavisa, que no solamente has liderado tú, sino también que has liderado, como lo dices, con tus hijos y con tu esposa, quien también ha sido fundamental en esos recorridos. Pero Cavi, pasa algo, Carlos Vicente, pasa algo entre las cápsulas de la memoria y el bibliobús. Y es que empieza a tomar fuerza la idea del articulista, de algunos medios de comunicación departamentales con una cierta influencia, y también empieza a quedarse ahí en el tintero una idea que había gigante, y hacer una gran biblioteca en Dos Quebradas. ¿Cuál fue ese proyecto de esa gran biblioteca? Pero ahora eres director de una biblioteca en la ciudad de Pereira, pero recuerdo que hubo esa idea de hacer una gran biblioteca en Dos Quebradas, mientras por ahí también por esos años empezaste a hacer artículos y a hacer unas críticas profundas en su momento. Sí, a raíz un poco también de la frustración de lo que implicaba tener un proyecto de gestión cultural tan grande como construir una biblioteca en el lago La Pradera de Dos Quebradas. Vuelvo al Gordo Cisas, creo que todo es originario de, es decir, todo ese mito, todo ese camino, esos senderos de los gitanos bañándose en el lago, todo eso le daba un valor místico a ese espacio que a veces estaba muy subutilizado, ¿cierto? ¿Qué tal un municipio con una biblioteca muy pequeña, ¿cierto? Muy escasa de libros, con unas precariedades tremendas? Necesitaba una biblioteca de verdad grande, de verdad y se me ocurrió pues plantearle al alcalde y a la ministra de Cultura en ese entonces, Mariana Garcés, la biblioteca del Lago Encantado. O sea, una biblioteca dirigida a chicos y chicas y familia para que se gozaran la lectura en un espacio verde, libre, al aire libre, pues con una infraestructura lúdica, mágica, de cabañas, si se quería, pero pues pasó lo que pasa en Dos Quebradas. Esos proyectos terminan sepultados por sus propios concejales, que a la final le gritan a uno en el consejo payaso por querer construir un proyecto de ciudad y por denunciar unos aspectos de corrupción muy grandes que impedían que este tipo de proyectos avanzaran. Pues resultado es un alcalde en la cárcel, unas situaciones complejas, concejales también. Y eso me puso mucho en beligerancia con el municipio y pues con todo ese sistema, y empecé a escribir columnas
denunciando, criticando, apuntando a la necesidad de un proyecto cultural para la ciudad. Y todo eso pues me generó de alguna manera el exilio de Dos Quebradas. Me tuve que ir con bus y todo de allá, y recuerdo que cuando cruzaba el viaducto con todo el trasteo atrás, decidí escribir una carta de despedida al municipio, pensando en que fue muy frustrante ver ese proyecto caído, cuando ya lo teníamos en la puerta del horno, cuando ya la ministra nos daba los recursos, y no avanzó y no prosperó por X motivos, pero dejar un municipio que todavía sigue debiéndole a la ciudadanía un capital cultural. Ese municipio está muy grave, capital cultural. Cruzo el viaducto y ese mismo año estoy dirigiendo la biblioteca pública por invitación del alcalde Carlos Maya, que me solicita, a raíz del proyecto del Bibliobús y todo lo que estaba haciendo, que me viniera a trabajar acá en la biblioteca pública, cosa que siempre agradeceré. Y en la biblioteca estamos haciendo gran cantidad de actividades. Entonces, como gestor cultural, he encontrado pues grandes posibilidades de desarrollo y de creación. Y como escritor, todos estos fenómenos que he vivido, frustrantes, me han permitido encontrar de qué apegarme para escribir. Carlos Vicente, ya se nos va acabando el tiempo acá en Tertulia La Roma, pero no nos podemos despedir sin antes saber un poco sobre ese Gordo Sisas, que es el último libro hasta ahora publicado, no el último escrito porque seguro vienen otros libros. La leyenda del Gordo Sisas. Cuéntanos un poco sobre este último trabajo. El último es el de Los Devastadores. Nos saltamos Los Devastadores, que además fue premio del concurso de escritores que se otorga en la ciudad de Pereira, que otorga la alcaldía de Pereira. Claro, Los Devastadores, un libro de cuentos. Pasemos un poco por Los Devastadores y después cerramos con la leyenda del Gordo Sisas, porque es que nos has dicho mucho eso del Gordo Sisas, sí. Y casi que el Gordo Sisas puede ser una metáfora también de Carlos Vicente Sánchez, y no lo digo por lo gordo. Obviamente lo digo es por lo que sí. Son las búsquedas. Los Devastadores es tal vez la última creación que publicada mía, todavía tengo unas inéditas, pero es un cuento muy bello, es una serie de cuentos que terminan retratando un poco a través de una estética del steampunk las realidades juveniles de varios personajes, entre una bailarina y un relojero, entre un par de niños que tienen que vivir la violencia bipartidista, el bogotazo, perseguidos por un monstruo metálico, un caballo, un dragón, una cosa extraña que se les aparece en sus pesadillas, por un chico teatrero que ve un crimen y es perseguido por un policía muy venido a estos tiempos, y por un chico enamorado, por un esposo, ¿no? Ya llevando a su mujer en una moto extraña en un último viaje, y por un chico enamorado de una muchacha adolescente que va a ser llevada a trabajar como prostituta por sus tías, que son unas meretrices, y cómo él trata de hacer todo por defenderla en un mundo extraño y violento, en lo que los personajes no terminan muy bien siempre. Entonces, este cuento se llama Los Devastadores porque por alguna razón busco que terminemos devastados un poco con esas realidades, sin abandonar la felicidad que implica leer algo poético y emocionalmente muy íntimo. Eso es de Los Devastadores. Siento que todo sale de esas experiencias vividas, de esos momentos que están cohabitando en la ciudad, de esas personas con las que uno ha dialogado, y ahí están esos personajes plasmados, como el diablo, como Héctor Escobar, y un niño que le tiene miedo y tiene que leer un cuento delante de él. Eso es una cosa brutal para un chico. Los Devastadores, con el cual recibiste el premio que otorga la Secretaría de Cultura de la Alcaldía, el premio de escritores pereiranos en la modalidad de cuento. Y con Las 5 Noches del Olvido, años atrás recibiste el Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad de Pereira, que también otorga la Alcaldía de la Secretaría de Cultura. Ahora sí, Carlos Vicente, la leyenda del Gordo Sisas.
tal vez uno de mis cuentos favoritos, de mis libros favoritos, porque aquí está plasmado toda esa vivencia de mi adolescencia en Los Quebradas. Y está escrita de una forma, digamos, divertida, lúdica, como con una voz muy juvenil para los chicos y chicas, pero también que el adulto la entiende y se conmueve. Cuentos como Heriberto el Clavadista, como el mismo Gordocisas, como La Guerra de las Arepas, donde dos viejas chismosas de un barrio arman todo un zafarrancho en esa comunidad, como La Última Gitana de la Pradera, que es tal vez el cuento más sentido, más emotivo, en el cual un chico crece y ve envejecer a la gitana de la que se ha enamorado, ¿sí? Y cómo ella se va convertida en pájaro, de las garzas, de todos esos símbolos que habitaron el barrio La Pradera y todas Dos Quebradas, de la Casa de la Cultura y los artistas que en ese tiempo lo eran, potentes, que andaban en zancos y que soñaban con comerse el mundo con el arte, músicos, zanqueros, teatreros, a los cuales les dedico con mucho amor estas historias y que sé que entienden ellos, Canto América, los primeros Alcaraván, Alonso, de la Tropa, que estos cuentos hablan de ellos. Muchas gracias, Carlos Vicente Sánchez, por acompañarnos acá en la Librería Roma en la ciudad de Pereira, en este espacio que ha contado con la participación de escritores como Óscar Collazos, William Ospina, Evelio José Rosero Diago, y por supuesto también nos han acompañado escritores que para nosotros son los más destacados a nivel departamental y con una proyección a nivel nacional. Gracias también al Ministerio de Cultura y a la Librería Roma, que hacen parte de este proyecto, la beca nacional otorgada a las librerías independientes como escenarios culturales. Carlos Vicente, nos despedimos y en una próxima ocasión seguiremos hablando aquí en Tertulia La Roma sobre tu trabajo. Muchas gracias por la invitación y siempre será un placer poder seguir laborando en el arte. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.